El tema a tratar hoy es sobre el libro 4 de Civil, de las obligaciones en general y de los contratos. Ya, como primer punto tenemos en el artículo 1453, nos habla sobre que para que exista un contrato hay cuatro diferentes fuentes. La primera es la voluntad, que es común de las partes, como en los contratos. Tenemos como segundo hecho voluntario, que es un ejemplo claro de esto es aceptar una herencia. Tenemos el daño causado a otro, que esto en sí no tiene que ver con la voluntad, pero tiene que ver cuando se hay delitos civiles o cuando hay cuasi delitos. También tenemos la ley, como es el deber de los padres hacia los hijos. Un ejemplo de esto es si firmo un contrato de arriendo, nace una obligación por la voluntad común, pero si rompo el vidrio de una casa de mi vecino, surge una obligación por reparar ese dicho acto. No porque nosotros quisiéramos, sino más porque existe y se hizo un hecho ilícito. Del artículo 1454 al artículo 1457 nos habla sobre la definición y la clasificación de los contratos. La definición es que es un contrato, es un acuerdo donde alguien se obliga a dar, a hacer o a no hacer algo. Esto puede ser de una o varias personas. Existen los contratos unilaterales, bilaterales, gratuitos y onerosos. Los unilaterales es cuando solo una parte está en la obligación de hacer algo. Los bilaterales es cuando ambas partes están en la obligación de hacer algo. De ahí tenemos los contratos gratuitos, es cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes. Solo una parte se beneficia de esto. Un ejemplo claro sería cuando una persona le presta dinero a otra sin intereses. Tenemos el contrato oneroso, que es cuando ambas partes se benefician por dicho acuerdo. Dentro de los onerosos también existe lo que si se hace una entrega equivalente se llama conmutativo y si se depende de un riesgo al azar es aleatorio. Bien, del artículo 1458 al artículo 1459 nos habla sobre que los contratos también pueden ser principal, accesorios, reales, solemnes y consensuales. El principal es cuando un contrato que existe por sí mismo, por ejemplo, cualquier contrato como la compraventa. El accesorio es cuando se debe asegurar el cumplimiento de otra obligación. Por ejemplo, la hipoteca, que asegura el pago de una deuda. Los reales es la tradición, debe ser algo lícito para algo legal. No puede ser algo ilícito, tampoco puede ser para el fin de todo esto, no puede ser para algo ilegal, algo que esté en contra de las normas. Tenemos los contratos solemnes que requieren formalidades legales, por ejemplo, el matrimonio civil o alguna escritura pública requieren solemnidades, requieren requisitos y por lo tanto son más pasos a seguir. También tenemos los consensuales que cuando basta el acuerdo de las partes, o sea, simplemente basta un acuerdo verbal para llegar a alguna solución, a algún hecho. Ya tenemos, por ejemplo, un arriendo verbal de una vivienda. Es claro que cuando se hace así, después se le pasa, puede pasar a solemnes. Ya tenemos en el artículo 1460 la finalidad de cada contrato. Tenemos lo que son los elementos de esencia, los elementos de naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos de esencia, sin ellos el contrato no existe. Ejemplo, en la compraventa, si no hay cosa ni precio, no hay contrato. O sea, debe existir un bien o debe existir algo que permita que exista el contrato. Los elementos de naturaleza es cuando se presume, aunque no estén expresos. Por ejemplo, en el arriendo, el arrendador debe entregar la casa en buen estado, aunque no se lo diga, aunque no lo diga el contrato. Tenemos los elementos accidentales, que son los que se incluyen expresamente por las partes. Por ejemplo, las cláusulas de algún contrato, cuando se va a hacer alguna donación o en algún contrato de compraventa o en alguna multa, ahí existen y ahí van las cláusulas. Ya. En el artículo
1461 al 1463 nos habla sobre la capacidad legal, sobre los cuatro pasos que debe seguir una persona o que se debe hacer para que un acto jurídico se lleve a cabo. Tenemos lo que es la capacidad legal, los incapaces absolutos, las incapacidades relativas y las incapacidades especiales. Bueno, la capacidad legal es que la persona debe valerse por sí misma, que debe tener, no debe sufrir de ninguna enfermedad o nada para que ella pueda realizar un contrato. Tenemos los incapaces absolutos, eh, son los dementes, los impúberes y los sordos que no pueden comunicarse, sus actos no tienen valor. De ahí tenemos los incapaces relativos, que estos son los menores de edad, personas en interdicción y personas jurídicas, solo en ciertos actos. Estas personas pueden realizar sus actos, pero limitadamente. Tenemos también las incapacidades especiales para ciertos casos, por ejemplo, jueces no pueden comprar bienes en litigio. También tenemos en el artículo 1464 al 1466 eh, la representación. Una persona puede actuar a nombre de otra si tiene poder o autorización legal. Se puede estipular a favor de un tercero, pero solo si éste queda obligado, o sea, queda obligado si acepta dicho acuerdo. Y si alguien promete por un tercero sin autorización, solo hay obligación si ese tercero ratifica. Caso contrario, la persona que prometió a nombre de otra debe asumir las consecuencias de dicho acto. Bien, tenemos los vicios de consentimiento del artículo 1467 al 1475. El consentimiento debe ser libre y debe estar libre de estos vicios: error, fuerza y dolo. Error es la confusión sobre el contrato, cosa o persona. Fuerza son amenazas graves que obliguen a firmar y dolo es el engaño intencional de ambas partes. Por ejemplo, el objetivo de la voluntad puede ser dar, hacer o no hacer algo. Por ejemplo, arrendar, pintar o no abrir un negocio. Tenemos también el objeto posible y determinado, que nos habla sobre que debe existir o poder existir. Por ejemplo, vender una casa en construcción es un terreno, vender una casa en construcción es algo que se puede, o sea, que puede realizarse, pero sí pueden decir un terreno, pero en Marte. Entonces ahí es cuando no se puede porque no puede existir eso. Tenemos el objeto ilícito, que es nulo si va contra la ley. Por ejemplo, venta de armas sin permiso. Eso es algo nulo y va contra la ley. De ahí tenemos las herencias de personas vivas, que no se puede vender lo que aún no se hereda. Por ejemplo, yo no puedo vender la herencia que me pueden dejar mis padres porque aún ellos están vivos. De ahí tenemos las cosas fuera del comercio. Por ejemplo, es nulo por autorización, porque no existe esa autorización. Tenemos lo que es el pacto sobre dolo, que no se puede renunciar al fraude oculto. Y tenemos nulidades irrenunciables. Por ejemplo, cuando no se puede pactar que lo nulo valga. Venta de droga como renuncia a nulidad. Tenemos las causas. Del artículo 1483 al artículo 1485 nos demuestran las causas. Las causas puede ser el motivo del contrato. Este debe ser real y lícito. Por ejemplo, causa inexistente, pagar una deuda que no existe. Y causa ilícita, pagar por un delito o hecho inmoral. Lo entregado como objeto o causa ilícita no puede reclamarse de vuelta.